pasarte horas estudiando y después no poder hacer absolutamente nada con ese conocimiento que se supone que adquiriste, obviamente da muchísimo coraje. En resumen, el problema del que estoy hablando es que por más que estudies, cuando tienes que responder o resolver algo por tu cuenta, no puedes. Y es que esa situación viene en realidad de una causa o de un factor bastante concreto, ya que la explicación del tema pudo haberse asimilado incompletamente, o de forma incompleta, mejor dicho, o esa explicación pudo haberte requerido demasiados datos simultáneamente y tu cerebro no fue capaz de procesarlo. Entonces, para aprender mejor, necesitas saber qué sucede con la información desde que la recibes y hasta que tienes que hacer algo con ella. En este episodio vamos a hablar de qué ocurre en el Inter desde que la recibes hasta que tienes que aplicarla, o sea, el procesamiento. Así que esta es la 27ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar del procesamiento de la información. Procesar la información podríamos decir que es el proceso mediante el cual seleccionamos dentro de toda la información que estamos viendo aquello que realmente es importante para después organizarlo de forma que tenga sentido y que además tenga una cierta funcionalidad para después integrarlo con conocimiento que ya tenemos. Como quien dice, es un proceso de 3 pasos: seleccionar, organizar e integrar. Y vamos a ver rápidamente el contexto escolar, cómo se ve en la escuela. Pues lamentablemente no se ve como lo vamos a platicar aquí, porque en muchas ocasiones, si no es que siempre, en las clases el profesor, el temario, la materia, la organización, la escuela, la universidad, el plan de estudios, lo que sea, asume que solamente con enseñarlo es suficiente como para que después el alumno sea completamente capaz de usar esa información. Y esto en realidad suena y es suficientemente ordenado como para poder desarrollar un plan de estudios, para que el profesor pueda llevar a cabo su materia durante el ciclo escolar sin ningún problema. Pero el problema no es para ellos, el problema es para nosotros los estudiantes, para ti específicamente, porque el profesor da por hecho que con decirlo durante una clase, tú debes ser ahora perfectamente capaz de resolver al 100% y correctamente los ejercicios de las tareas y los ejercicios de los exámenes. El problema, en este sentido, y hablo específicamente, es que todo lo que tuvo sentido durante la clase fue solamente escuchado o visto, no hecho. Por lo tanto, cuando llega el examen o cuando llega la tarea, todo lo que tuvo sentido durante la clase ahora resulta que en realidad no sirve de nada. Y con esto vale la pena mencionar que es totalmente posible y en realidad lo más común que escuches toda una clase, que le pongas el 100% de tu atención y aún así no te acuerdes de más de la mitad. Y la causa más común de esto es que la explicación haya avanzado tan lastimosamente rápido que tú solamente te quisieras seguirle el paso sin importar significados, propósito, función, modificaciones. Tú solamente querías seguir el ritmo de la clase y si entendiste, bueno, y si no, ni modo, porque sientes erróneamente que si sigues el ritmo de la clase, algo vas a entender. La realidad es que solamente sigues el ritmo de la clase por no sentirte atrasado y no estás aprendiendo ni mucho menos comprendiendo absolutamente nada. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: recibir información y procesar información no son para nada la misma cosa. Recibir información, en pocas palabras, podemos decir que en su mayoría o casi siempre es verla o escucharla. Algunas personas podrá ser que toquen, algunas personas podrá ser que sientan, pero la mayoría de veces en las clases vemos el pizarrón y escuchamos al profesor hablar. Sin embargo, procesar información requiere estructuras, manejos, análisis más complejos que eventualmente llevan a utilizar la información sin la necesidad de apoyos o recursos. En pocas palabras, procesar la información nos lleva no solamente a ser conscientes de que la información existe, a verla o a escucharla, porque capaz vemos un dato interesantísimo, pero nos vale más. Y
después de unos días, después de unas semanas, ni siquiera nos acordamos de que eso existe. Eso es recibirla, solamente ser conscientes de que existe la información. Pero procesarla, en pocas palabras, podemos decir que es acrecentar nuestro dominio de la información. O el proceso, mejor dicho, por el que acrecentamos nuestro dominio de la información y no solamente sabemos que existe, sino que ahora somos capaces de darle un uso a esa información. Por todo esto que acabo de mencionar ahorita, es que en muchísimas ocasiones cuando estamos en clase lo entendemos todo perfectamente bien y sabemos perfectamente bien qué hacer y hacemos el ejercicio de la mano del profe y el profesor está explicando paso 1, haz esto, paso 2 y tiene mucho sentido. Sin embargo, como solamente estamos recibiendo información, en el momento que nos toca a nosotros por nuestra propia cuenta, sin ningún apoyo ni recurso extra, aplicar esa información, ahí es donde todo se vuelve confuso, porque solo estamos acostumbrados a recibir y no a procesar información. Piensa en una clase de matemáticas, el tema de desigualdades. Por X razón del procedimiento vamos avanzando, de repente la incógnita está negativa y de repente el siguiente paso la vuelve positiva y el símbolo cambió. Tú no tienes idea ni de por qué. Tú solamente ves que la incógnita de ser menos X o menos A o menos C o la letra que tú quieras, de repente es A o X positiva. Y el signo de estar así, ahora está así. Y tú no tienes idea de por qué. Pero tú quieres copiarlo porque tú quieres seguir el ritmo de la clase. Sabrá Dios y sabrá ChatGPT por qué cambiaron esos signos de negativo a positivo y por qué el signo se invirtió, pero tú seguiste el ritmo de la clase. Tú alcanzaste a copiarlo todo antes de que borrara y hubiera otro ejemplo. Y tú te sientes bien tranquilo, de alguna u otra forma, porque en tu cuaderno conservaste el ejemplo, a pesar de que hayas perdido la comprensión y el aprendizaje, él sabe qué pasó el proceso. Y ese tipo de pérdida de información ocurre porque estamos tratando de manejar más datos o más información de la que somos capaces. Mientras estamos haciendo algo, alguna actividad, la que sea, sobre todo cuando es algo mental, como por ejemplo en la escuela, y específicamente en matemáticas o ciencias exactas, pero en general en cualquier actividad, necesitamos tener algunos datos o ideas o conceptos disponibles durante algunos cuantos segundos mientras decidimos qué usar y cómo usarlos. Esta capacidad de manejar ciertos datos durante breves periodos de tiempo mientras los utilizamos, que debemos decir, mejor dicho, es una capacidad muy limitada, se llama memoria de trabajo. En su momento dedicaríamos un capítulo entero, un episodio entero a hablar de la memoria de trabajo, pero por lo pronto podemos quedarnos con la idea de que es ese espacio mental en el que manejamos brevemente ciertos datos en los que los usamos para alguna actividad. Pero como ya dijimos que es limitada, mientras más datos le estemos metiendo a esa memoria de trabajo, va a ser posible, y de hecho no es posible, es totalmente lo que ocurre, que perdamos otros datos conforme avanza la explicación. Entonces, a pesar de estar poniendo el 100% de atención, si estamos saturando nuestra memoria de trabajo, va a haber partes que desechemos. Eso es parte de la selección que en su momento, más adelante en este episodio vamos a hablar, pero por eso es completamente posible que estés poniendo tu total atención, que estés sumamente concentrado, o a veces le echamos la culpa a que nos distraemos, y no es cierto. A veces nuestra memoria de trabajo se saturó y pues tu cerebro tuvo que desechar información para permitir que nueva información entrara. Pero como se desechó de esa memoria temporal, pues realmente nunca entró a tu cerebro. Por lo tanto, todo esto genera que el solamente copiar el apunte del pizarrón, de la diapositiva o lo que sea engañoso. El hecho de que el procedimiento, el ejemplo, el tema, la teoría, la definición o lo que sea esté completo en tu cuaderno es prueba solamente de que alcanzaste a copiarlo. No es prueba de que lo entendiste. Y lo que queda pendiente en esos casos, y realmente nunca hacen los estudiantes, es comprobar si realmente lo aprendieron. Ok, ya lo tengo en el cuaderno, pero no estoy seguro. No importa, porque sigue la siguiente clase y eso que copiaste, pues se queda ahí copiado. Y la realidad es que no lo vuelves a ver hasta que sabes que va a venir en el examen. Y para sorpresa de nadie, la escuela revuelve estas dos cosas. Comprensión con solamente copiar o anotar. Porque como ya dijimos, el apunte puede estar perfectamente copiado, pero tu comprensión y tu capacidad de resolución sigue dependiendo de ver el ejemplo en tu cuaderno o de que el profe te diga qué paso sigue. Y alguien podrá preguntarse, si ya sabemos que esto es terrible, y te aseguro que la escuela lo sabe, ¿por qué la escuela lo sigue haciendo? Pues porque es fácil. Es fácil. Ponte en el lugar de tu profesor, del profesor que mejor te cae o del profesor que más detestas, del profesor que tú quieras, ponte su zapato. Tienes cierta carga de trabajo.
tienes que ver un tema, tienes que hacer exámenes, dejar tarea, revisar los ejercicios, revisar todo lo que haga el grupo. ¿Qué es más fácil? ¿Poner firmas en un cuaderno por ver los apuntes que tiene un alumno y solamente firmar a lo desgraciado? ¿O sentarte con cada uno de tus 20, 30, 40 alumnos, hacerle preguntas, dialogar, reflexionar y valorar qué tanto piensa, cómo razona? ¿Qué es más fácil? Pues obviamente nomás comprarte un sello y poner sellos a lo menso en las actividades. Incluso ni siquiera revisan a veces si está bien, porque es más fácil. Es más fácil. Para el profesor, para el sistema educativo, es más fácil calificar y revisar lo visible que lo invisible. Porque nuestro razonamiento no se puede ver, se debe comprobar. Y muchos lo tratan de comprobar mediante exámenes, aunque sabemos que eso no funciona. Pero es más fácil, por eso lo hacen. Pero nosotros que no queremos hacer los errores que hace la escuela, y nosotros que sí queremos saber dónde comienza esta diferencia entre solamente copiar y entre procesar, entre solamente recibir y procesar la información, esa diferencia comienza en la atención. Y es que no tiene mucha ciencia en realidad. Si estás viendo un ejercicio, un procedimiento, una explicación, y solamente te quedas con lo último, y lo último te lo grabas muy bien, pero no sabes cómo llegar a eso último, porque durante alguna parte de la explicación te aburriste, volteaste a la ventana, te distrajiste a platicar, viste el celular, te dormiste o cualquier cosa que interrumpiera el proceso de la atención, pues obviamente vas a cargar con un problema tiempo después, porque vas a saber el resultado final, pero no cómo llegar a ese resultado final. Y además, también ya mencionamos que a pesar de que estés viendo fijamente al pizarrón, al profesor, a la presentación o a lo que sea, puede ser que pierdas información. Porque la atención, que también le vamos a dedicar un episodio entero solamente a la atención, ahorita podríamos decir rápidamente que es poder identificar la conexión entre distintos datos que se presentan en la explicación. Si es un proceso, saber cómo un paso me lleva al otro, saber este paso de dónde viene. Si nos preguntaran aisladamente cuál es el quinto paso de X procedimiento, saber cuál es el cuarto. No solamente datos aislados, sino saber si este dato y este dato, yo atiendo no solamente los datos, me fijo no solamente en los datos, sino en cuál es el puente entre esos datos. De forma rápida podríamos decir que eso es la atención, fijarnos de dónde sale cada cosa, el porqué de las cosas durante la explicación del profesor, o el video, o el libro, o lo que sea. Y parte también de lo que tenemos que decir sobre la atención es que selecciona. No le ponemos atención a todo. Y esto tampoco es ninguna novedad, por eso se llama atención. Yo le estoy poniendo atención a la cámara y no me importa lo que tenga al lado derecho, que es tu izquierda, o a mi lado izquierdo, que es tu derecha. Yo estoy poniendo atención para acá. Y me gustaría y esperaría y agradecería enormemente que también tú estés poniendo atención a la pantalla, a lo que estoy diciendo, en lugar de a lo que está pasando alrededor. Eso es la atención, fijarnos en algo, seleccionar. Pero al seleccionar, estamos filtrando información. ¿Y qué vamos a filtrar y qué vamos a desechar? Bueno, tu mente va a procesar con mayor fuerza, eficacia, interés, aquello a lo que le dedique más recursos mentales, por decirlo de cierta forma. Si solamente estás viendo, lo más probable es que en algún punto te aburras o te distraigas. Si solamente estás escuchando, lo más probable es que en algún punto te aburras o te distraigas. Pero si estás viendo, escuchando y haciendo, por eso los talleres en algunas ocasiones son muy buenos para aprender, porque estás viendo lo que hace el instructor, estás escuchando lo que hace el instructor y estás haciendo tú también. Entonces, entre más te involucres, más atención pones. Es por esto que no debería sorprendernos que si estás leyendo o escuchando la clase, pero a cada rato ves el celular, pues no entiendas, porque le estás dedicando no solamente que te distraigas, no solamente el acto de dejar de observar o dejar de escuchar lo que diga el profesor, la presentación, el libro, no solamente es el dejar de, sino que tu cerebro, los recursos que tiene, en lugar de dirigirlos a lo que debe aprender, los está dirigiendo a otra cosa. Entonces, no solamente que dejas de ver, dejas de escuchar, sino que dejas de procesar, porque te estás involucrando más en otra cosa. Y tiene sentido también, si estuvieras leyendo el libro, pues tu forma de percibirlo, de involucrarte, el recurso que le dedicas es solamente la vista. Por eso también los audiolibros luego son buenos, porque lees y escuchas. Pero si solamente estás leyendo, te estás involucrando mediante una forma, leer, ver. Pero si abres una red social,
pues te estás involucrando viendo, escuchando y quién sabe, capaz hasta sintiendo, porque capaz viste un video que te emocionó, entonces te estás involucrando más. Obviamente tu atención se va a pasar acá y va a olvidar lo que estaba leyendo. Pero como dijimos, este es un proceso de 3 partes: seleccionar, organizar e integrar. Y después de la atención, lo que viene es organizar esa información, saber cuáles son los pasos, pero también saber el orden correcto en el que deben ir esos pasos. Porque podría sonar bastante obvio, pero en muchas ocasiones nos atoramos con recordar un paso. Y por eso queremos el formulario, por eso queremos un acordeón en el examen, porque necesitamos algo que nos ayude a organizarlo, en lugar de nosotros tenerlo organizado naturalmente en el cerebro. Pero organizarlo en el cerebro requiere también su proceso. Entonces, no es solamente poner la atención, es poder encontrar el orden, o no encontrar, porque te lo van a enseñar en clase, pero identificar el orden con el que se deben hacer las cosas en ese tema. Porque no es lo mismo decir una frase tan simple como el policía detuvo al delincuente corriendo. Bueno, entonces ahí podríamos entender que el policía estaba de alguna forma o planeó de alguna forma detener al delincuente mientras el delincuente estaba corriendo. Pero ¿qué tal que yo dijera? El policía corriendo detuvo al delincuente. Entonces ahora el policía, su método de atrapar al delincuente era correr, mientras que en la otra frase se entiende o se expresa más fácilmente que el delincuente era el que estaba corriendo cuando el policía de alguna u otra forma lo detuvo. Entonces, cambiar el orden, por más mínimo que sea, sí influye. Y esto pues no debería ser sorpresa para nosotros mientras estamos respondiendo un examen o una tarea. Si no respondemos en el orden correcto, o al menos el orden que quiera el profesor, generalmente vamos a tener mal la respuesta. Entonces, después de la atención viene organizarla, encontrar el porqué de las cosas y por qué un paso va en ese lugar. ¿Por qué el paso 1 es el 1 y por qué no el 4? Oye, ¿podría funcionar en el 4? Sí, tal vez, no lo sé. Pero su razón tiene de ser el primer paso. Y esas razones, ese porqué de las cosas, también mejora el procesamiento de la información y nos ayuda a asimilar mejor esa serie de información, de datos, de pasos, de conceptos o lo que sea. Y por último, el concepto de la integración, que se nota principalmente con temas acumulativos o progresivos. Por ejemplo, si hablamos de matemáticas y llegas a ver la parte de ecuaciones, pero todavía tienes problema con la jerarquía de operaciones y no sabes cuál se resuelve primero, pues ese problema lo vas a llevar a ecuaciones, porque para saber despejar una ecuación de primer grado, necesitas saber en qué orden afecta más o afecta menos a la variable. Y ese orden se puede saber fácilmente con la jerarquía de operaciones. Entonces, si el próximo tema requiere del anterior o del que estás viendo ahorita, y con el que estás viendo ahorita o el anterior tuviste problemas, por más que estudies y por más que le dediques tiempo al nuevo tema, lo más probable es que le batalles, porque requieres ese tema integrarlo con la información que ya sabes o deberías saber. Por eso es sumamente importante este tipo de habilidad, la integración. Cuando estamos viendo temas progresivos, perdón, o que son acumulativos, que requerimos de lo anterior, en temas de lectura también, en temas de historia ni se diga. Entonces, el último paso de este procesamiento, o el último gran paso del procesamiento es conectar la información que estamos recibiendo con información que ya sabemos antes. Es por todo esto que tal vez pasar más tiempo con cierto tema o estudiando o haciendo ejercicios pueda servir de poco si estás acarreando información errónea o errores. Y en pocas palabras, estudiar más no sirve de mucho si estás atendiendo la causa incorrecta. Puede ser que le dediques mucho a entender y a resolver y a mejorar en un tema cuando el problema no es ese tema, el problema es el tema anterior que necesitabas saber para dominarlo. Lo que nos lleva a cansarnos y a desgastarnos y lamentablemente ver muy poco o nulo avance. Y es que procesar información requiere reconocer qué papel cumple cada parte del tema que estás estudiando. Si estuviéramos hablando de un texto, necesitamos identificar cuál es la idea principal
y qué frases ayudan a entenderla como idea principal. Un complemento, un ejemplo, un contraejemplo, no son la idea principal, pero ayudan a entender mejor la idea principal. Son papeles diferentes. En un ejercicio necesitas saber lo que mencioné ahorita, por qué funciona un paso después de otro, o por qué el primero, o por qué el último, en lugar de solamente decir, tengo que hacer esto mecánicamente, sino saber por qué tienes que hacer eso. En pocas palabras, si puedes repetir lo que viste, pero no puedes explicar por qué se hace, todavía no estás procesando la información, solamente la estás, como se dice en México, macheteando, memorizando planamente. No sabes por qué se hace. Sabes hacerlo tal vez, pero sabes hacerlo en una situación muy específica que si cambia, como no entiendes la información, no la has procesado y solamente sabes copiar y replicar, cuando cambia poquito el contexto, la situación, el ejercicio, te atoras, porque no entiendes, no procesaste qué hacer. Solamente lo hiciste como maquinita, replicando y copiando. Por lo tanto, tenemos un problema. Y por más que todo lo que estemos diciendo ahorita sea obvio, la realidad es que la escuela nunca lo menciona. Son rarísimos los profesores que lo dicen. Porque como ya dijimos, la escuela prefiere revisar el resultado de las cosas. Prefiere ver las cosas hechas, contestadas, terminadas, que enseñarnos a pensar. Porque enseñarnos a pensar es más difícil, es más tardado y no se puede comprobar tan fácilmente. Y es que piénsalo, en casi todas las materias, en casi todos los niveles escolares, en casi cualquier lugar, te dicen en qué estás mal y cuál debe ser la respuesta. Cuando tenemos suerte nos dicen cuál debe ser la respuesta, pero generalmente nos dicen, esta estaba mal. Pero son pocos los profesores, casi ningún profesor, que antes de calificarte mal, se detiene, o incluso también ya que te calificaban mal, pero son muy pocos los que se detienen a, si contestaste esto, hubo un problema porque debiste haber pensado esto otro, analizarlo de esta forma y contestar esto. Son muy pocos los que, en pocas palabras, te enseñan a razonar si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y esto es sumamente importante porque revisar ese proceso te ayuda a estudiar mejor también. Te ayuda incluso a no depender de un profesor ni de un libro. Si el problema fue la atención, pues conviene eliminar más distracciones de las que ya tienes. Si el problema fue la organización de la información, pues entonces pon más atención en las conexiones que hay entre distintos datos, entre ejemplos, entre definiciones, entre complementos, yo qué sé. Si el problema fue que no lo pudiste conectar con un conocimiento previo, pues valdrá la pena revisar ese conocimiento previo antes de querer avanzar para poderlo integrar mejor a tus conocimientos. De esta forma, cuando ubicas qué fue lo que falló, cuál de estos tres momentos del procesamiento de información falló, ahora sí puedes utilizar el estudio para realmente aprender, en lugar de simplemente dedicar 3 horas del día, 4 horas del día, 5 horas del día, la cantidad de horas que tú me digas, y cansarte sin ver resultados. Ahora, vamos a hablar un poquito más en forma de cada uno de estos tres puntos. Ya hablamos de que deben existir estos tres para que el procesamiento realmente ocurra. Y ya hablamos también de qué ocurre o cuáles son los problemas de que no ocurra, mejor dicho, cuáles son los problemas de que no ocurra alguno de estos tres puntos. Pero estos tres puntos, hablando más específicamente de ellos, podríamos decir que el seleccionar es ese momento en el que tu atención le asigna más recursos a cierta información, a cierto dato, a cierta explicación. Esto porque ya dijimos que nuestra capacidad de atención es limitada, tenemos ciertos recursos limitados de la memoria de trabajo. Entonces, de todos los elementos visuales, auditivos, sensoriales que compiten por nuestra atención, el cerebro, por la razón que sea, que vamos a ver en su episodio, cómo hacerlo, pero el cerebro dedica más recursos a algo, está seleccionando ese algo, y como dedica más recursos, quita recursos a otras cosas, por lo tanto lo filtra. No le ponemos atención, no lo volteamos a ver, a veces no lo escuchamos, a veces no lo entendemos. Y todos esos recursos los centra en una cosa, a la que le estamos dedicando nuestra atención. Sin embargo, a pesar de que nosotros estemos o tratemos de concentrarnos en algo, nuestra atención tiende a dispersarse. Incluso hay estudios que sugieren o que demuestran algunos, que nuestra atención, nuestro periodo de atención de poder estar viendo fijamente algo es de menos de 10 segundos. Por lo tanto,
A pesar de que estés viendo algo fijamente durante X cantidad de tiempo, una explicación larga, una explicación de más de 20 minutos, de más de 10 minutos, de más de 5 minutos, tal vez de más de un minuto, no la procesemos igual a lo largo de todo el tiempo que esta dura. Simplemente de todo lo que he estado diciendo durante este episodio y otros episodios, es muy probable que te acuerdes de unas cosas sí y otras cosas no, porque nuestra atención no es constante, no es fija, varía, porque pasan cosas que compiten por nuestra atención y por lo tanto nuestra atención se empieza a dispersar. Luego regresa, luego se vuelve a dispersar y es un esfuerzo constante por tratar de dedicar recursos o la mayor cantidad de recursos a una sola cosa. No obstante de todo lo que acabamos de decir, cabe la posibilidad de que durante varias partes del episodio estuvieras pensando, bueno, pero si desde el inicio no sé en qué fijarme, si desde el inicio, porque este es un proceso de 3 pasos, y el primer paso es la atención, si desde ahí yo le batallo, si me distraigo, si no sé qué es importante y eso, pues entonces todo lo demás va a salir mal. Pues sí. Entonces, ¿qué es eso la atención? ¿Cómo trabajamos eso la atención? Pues eso lo platicaremos en el siguiente episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente significa aprender.